Módulo 2. Análisis de necesidades de adiestramiento y aprendizaje. Teorías y diseño de programas de adiestramiento. Análisis de necesidades de adiestramiento. Es el proceso que se utiliza para determinar si hace falta adiestrar cuando existe una brecha entre el desempeño esperado y el actual. Esta es la base de una estrategia de adiestramiento, de que todo un programa de adiestramiento y desarrollo y aprendizaje organizacional esté fundamentado sobre necesidades. ¿Por qué? Porque de alguna manera la organización, los departamentos y los empleados no están probablemente desempeñando de acuerdo a unos estándares, y entonces se hace un análisis para determinar si finalmente esa brecha que existe se puede subsanar a través del adiestramiento. Esto es sumamente importante porque tampoco los problemas de desempeño todos son o pueden ser, mejor dicho, resueltos con adiestramiento. Pero definitivamente cuando el problema es que la persona no tiene los conocimientos o sus conocimientos están limitados, no posee las destrezas o competencias, un buen programa de adiestramiento y desarrollo puede ayudar para cerrar esa brecha de forma adecuada y efectiva. ¿Por qué el análisis de necesidades de adiestramiento? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario hacer un análisis de necesidades de adiestramiento? El adiestramiento podría ser la solución incorrecta a un problema de desempeño. Ya lo dijimos, no todos los problemas de desempeño se resuelven con adiestramiento. El adiestramiento podría tener el contenido incorrecto, un problema de diseño, o que no esté dicho adiestramiento enfocado en las necesidades de los empleados, puede ser un problema. También las personas enviadas al adiestramiento no cuentan con conocimiento previo. Eso es otro elemento bien importante. Hay que garantizarse que no solamente la persona posee el conocimiento mínimo necesario para poderse enfrentar al adiestramiento, sino la motivación de querer aprender para mejorar su rendimiento. También el adiestramiento no podrá lograr los resultados esperados. ¿Por qué? Porque no podría lograrlos porque probablemente la expectativa es muy alta y que el problema de desempeño que existe no solamente se subsana con adiestramiento, sino que hay que utilizar otras herramientas. Otro problema es que se puede utilizar el dinero de manera equivocada. O sea, los recursos para el programa de adiestramiento se pueden utilizar de manera equivocada, y esto surge muchas veces cuando las personas solicitan adiestramiento no porque necesariamente es una necesidad el tomarlos, sino porque tienen el deseo de tomarlos, aunque esos adiestramientos no puedan ser transferidos. Dicho de otra forma, no puedan aplicar lo aprendido y al final se olvida. Porque una parte importante de esto, y ya lo mencionamos, es la transferencia, o sea que lo que la gente aprende se pueda transferir al lugar de trabajo. Componentes de un análisis de necesidades. Existen tres componentes o tres niveles de análisis de necesidades de adiestramiento. El primero es análisis organizacional. El análisis organizacional ayuda a determinar cuán apropiado es el adiestramiento en relación a la estrategia corporativa, o sea, el plan estratégico de la organización o el plan de negocio también, los recursos disponibles para el adiestramiento y el apoyo de los gerentes y asociados a las actividades de capacitación. Cuando miramos el análisis organizacional, lo que estamos mirando es todos estos adiestramientos a nivel de la organización los tienen que tomar los empleados, por tanto tienen que estar fundamentados en las necesidades de todos los empleados, ya sea porque tenemos unas limitaciones como organización, unas debilidades. También hay unas fortalezas que queremos mantener, ¿verdad?, sostener, o tenemos unos retos, ¿verdad?, y unas amenazas
en el ambiente o que hay una oportunidad de negocio para toda la organización y entonces podemos adiestrar a todos los empleados. O sea, el análisis organizacional lo que busca es determinar aquellas necesidades que impactan a todos los empleados por medio de la estrategia. Por ejemplo, una organización que está teniendo problemas de servicio al cliente externo y hay problemas entre departamentos, o sea, servicio al cliente interno, la organización puede determinar como estrategia que ese año va a adiestrar o va a llegar a llevar diferentes actividades de adiestramiento enfocadas en mejorar el servicio al cliente, tanto interno como externo. Eso es un ejemplo de un resultado de un análisis organizacional. También, en segundo lugar, está el análisis de la persona. Este involucra la determinación de las deficiencias en el desempeño de un empleado y trata de remediarse las mismas por medio de adiestramiento o alguna otra estrategia como coaching, mentoría, dependiendo sea el caso, ¿no? El análisis de la persona se ve a través del proceso de evaluación o gestión del desempeño. Un supervisor encontró que un empleado tiene deficiencias en su desempeño y en ese proceso encuentra que es que la persona carece de una serie de conocimientos y destrezas, por tanto determina una necesidad de que este empleado se adiestre en ese tipo de competencia o conocimientos y destrezas para entonces el año próximo ver cómo paulatinamente ese empleado desempeñó una vez se le dio el adiestramiento, esperando que como resultado haya una mejoría. Entonces tenemos el análisis de la tarea, que es ayudar a identificar las tareas, conocimientos, destrezas y conductas necesarias para llevarlas al adiestramiento, aprenderlas y aplicarlas. En términos prácticos, lo que se analiza es si los puestos de trabajo dentro de la organización están actualizados. Por ejemplo, si se implantó un nuevo software en una unidad y esa aplicación no la conocen todos los empleados, por un lado, y por otro lado, esa aplicación se supone que cuando se analizó el puesto de los empleados se añadiera al análisis de puesto, análisis del trabajo, para que se incorporara como una tarea más. Esto siempre es un proceso un poco complejo porque muchas organizaciones son lentas definiendo las tareas, deberes y responsabilidades del puesto a través de la especificación del puesto. Así que pues siempre es un reto y hay veces que se identifica la tarea que tiene que aprender en el puesto. Todas estas tareas están alineadas a los puestos. Se adiestra a las personas, pero no se actualiza el puesto. Y que eso, aquí lo importante es que si lo miramos, lo estamos observando a tres niveles. A nivel macro, a nivel organizacional, a nivel del puesto, que es el análisis de la tarea, y a través de la persona, que es el empleado que ocupa un puesto. Así que es un análisis, ¿verdad?, bastante complicado en principio, pero que se va actualizando todos los años de manera estratégica. ¿Para qué? Para poder justificar el presupuesto de adiestramiento y que los adiestramientos que se realicen estén fundamentados en necesidades. En términos prácticos, muchas organizaciones, ¿verdad?, sobre todo aquellas que son altamente competitivas, este análisis termina creando una secuencia curricular como la misma que tienen los estudiantes en sus programas académicos, donde vas a tener aquellos adiestramientos dentro de un puesto que son a nivel organizacional y otros que están asociados al departamento donde esa persona labora y también al tipo de puesto que realiza. Es como una secuencia curricular a esos tres niveles. Así que tiende a ser el resultado final de un análisis de necesidades. Así que toma tiempo, sobre todo en organizaciones grandes, pero hay que hacerlo de manera tal que justifique los presupuestos de adiestramiento y que esos adiestramientos generen una ventaja competitiva y un valor añadido en el desempeño tanto individual, departamental como organizacional. Ahora, causas y resultados del análisis de necesidades. Aquí podemos observar
que tenemos los 3 niveles. Y entonces, ¿cuáles son las razones o puntos de presión para hacer el análisis de necesidad? En algunos casos, en la legislación, tenemos que enseñarle a los empleados una nueva legislación que les afecta a ellos. Falta de destrezas básicas que tiene un empleado que, pues, por alguna razón no se determinó en un principio. Pobre desempeño, que un empleado que fue exitoso en algún momento ahora está desempeñando mal y no tiene que ver necesariamente con sus actitudes en el trabajo. Las nuevas tecnologías, que es lo que más está cambiando los puestos hoy en día y lo que está eliminando puestos en algunos casos o transformando los puestos. La incorporación de nuevas tecnologías, ya sean aplicaciones, ya sean equipos altamente tecnológicos, inteligencia artificial, por un lado, también la robótica. Así que el puesto se transforma muchísimo hoy en día en virtud de las tecnologías que surgen y que se adquieren con el propósito de que la organización sea más competitiva. La solicitud de los clientes solicitando mayores y mejores servicios, nuevos productos que hay que manufacturar de manera diferente, los altos estándares de desempeño, como si queremos ser competitivos, pues tenemos que ser mucho más efectivos, producir más rápido, prestar servicios más rápidos, pero con altos niveles de calidad y reduciendo los ciclos de trabajo y los costos de la operación. Y entonces la creación de nuevos puestos, como les decía, hay veces que todos estos factores lo que hacen es que eliminan y crean nuevos puestos o transforman dramáticamente un puesto. Así que, a partir de estas razones y este análisis, se determina quién necesita adiestramiento, ¿verdad? Entonces, ¿en qué necesitan? Y eso nos lleva al concepto de los resultados, donde tenemos qué necesitan aprender los adiestrados, qué específicamente necesitan, quién recibe el adiestramiento, cuál es el mejor método de adiestramiento, con qué frecuencia se van a adiestrar, específicamente en qué. Comprar adiestramientos ya enlatados o hechos versus fabricarlo desde cero. Adiestrar versus otras opciones de recursos humanos como la mentoría, como el coaching, por ejemplo. ¿Cómo el adiestramiento debe ser evaluado? ¿Cuán importante es este adiestramiento? Que tenemos que evaluarlo a diferentes niveles, ya sea por la estrategia o por el costo del mismo. Y entonces, ¿cómo nosotros también facilitar la transferencia? O sea, ¿cómo lo aprendido se puede llevar básicamente a el lugar de trabajo? Eso se le llama también transferencia positiva. Ahora, ¿quiénes son las personas que participan en el análisis de necesidades? La alta y mediana gerencia, o sea, todos los líderes, la supervisión, los asociados que ocupan un puesto son incumbentes o expertos en contenido sobre el puesto, los clientes en algunos casos, diciéndole a la organización qué es lo que ellos necesitan como clientes, y también los suplidores para que conozcan cuáles son las necesidades de la organización y puedan suplirle lo más pronto posible aquellos materiales y recursos que necesitan para mover su operación y mantener eficientemente los ciclos de trabajo dentro de la organización. Métodos y análisis de necesidades. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan para determinar las necesidades de adiestramiento? Muchas veces la observación. ¿Por qué? Porque el supervisor está mirando el trabajo que hace el empleado o que hacen los miembros de un equipo, y a partir de esas observaciones se anotan y se determinan necesidades. El uso de la tecnología en línea. Por ejemplo, hay empleados que cometen errores trabajando sobre sistemas que poseen inteligencia artificial y que te resaltan los errores, o algunas veces también en sistemas tecnológicos no tan sofisticados con inteligencia artificial, a través de auditorías
¿ya?, de sistema. Por ejemplo, un empleado que entra a transacciones mal, cuando se audita, inmediatamente su supervisor sabe que no está haciendo el trabajo correctamente e identifica cuáles son las áreas que tiene que mejorar a través de adiestramiento. También la lectura de manuales. Muchas veces se desarrollan adiestramientos que están basados, por ejemplo, los adiestramientos para el manejo de equipo y tecnología. Muchas veces no se hacen lecturas profundas sobre los manuales de estos sistemas, y entonces se obvian pasos, y hay que volver a leer esos manuales para ver dónde se están obviando pasos que están afectando la aplicación de estos equipos, o el trabajar con estos equipos. Entrevistando a los asociados, ¿verdad?, buscando de forma confidencial saber en qué están fallando los empleados para ayudarlos. También se llevan a cabo los grupos focales o de discusión, utilizando grupos de empleados que ocupan el mismo puesto y se entrevistan en grupo con el propósito de conocer las necesidades colectivas de ese grupo. También pidiéndole a expertos que llenen cuestionarios, que los complementen, y que estos cuestionarios están diseñados para identificar tareas, conocimientos, destrezas, habilidades y otras características. Ahora, en términos de cuál es el proceso de análisis de necesidades, en esta línea, ¿verdad?, tenemos el análisis organizacional, donde estudiamos lo que es la dirección estratégica, el apoyo de la gerencia, pares y asociados, recursos de adiestramiento. Todos estos factores componen lo que es el análisis organizacional, que es sumamente importante para poder entender el funcionamiento de la organización como un todo. Ahora bien, ¿queremos invertir tiempo y dinero en adiestramiento? Es una pregunta que uno se hace. Y ahí vienen siempre otras opciones, como por ejemplo comprar versus diseñar. También adquirir soluciones de recursos humanos, o también llevar a cabo otras prácticas de recursos humanos como seleccionar empleados nuevos. Y aquí entonces miramos el análisis de la persona, donde tenemos que mirar características que tienen, el insumo que ellos dan o el feedback que ellos dan, los resultados, las consecuencias y la retrocomunicación. Análisis, otro de los factores, el análisis de la tarea o modelo de competencia, donde están las tareas, los conocimientos, destrezas, habilidades, competencias o condiciones para realizar la tarea. Aquí también vamos a mirar cuáles son los métodos de adiestramiento y desarrollo, evaluación, ambiente de aprendizaje o transferencia del adiestramiento. Así que un poco así es que corre la dinámica del proceso. ¿Verdad? Aquí un poquito resumiendo, en el análisis organizacional se identifica si el adiestramiento apoya la dirección estratégica de la organización, si los gerentes, pares y asociados apoyan las actividades de adiestramiento y cuáles son los recursos de adiestramiento disponibles. Aquí también se combina los análisis de la documentación, entrevistas, grupos focales, entre otros. Hay que conocer el plan estratégico y operacional. Es fundamental hacer lo que se llama el SWOT, también se le llama análisis FODA, donde se habla de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Ya lo mencionamos anteriormente, pero ¿verdad?, las fortalezas y debilidades están asociadas directamente a la organización. Las oportunidades y las amenazas son aspectos del ambiente externo que impactan la organización. Esos 4 elementos en dicho análisis es lo que ayuda a mejorar la estrategia de adiestramiento. Está
el análisis de la persona, donde se identifica quién necesita adiestramiento para cerrar la brecha entre el desempeño actual y el esperado. Se explora la disponibilidad para el adiestramiento en términos de los asociados. Aquí es importante que posean las características personales, tales como habilidades, actitudes, creencias y motivación, para poder ser efectivos y adoptar mejor lo aprendido. ¿Y por qué? Porque son necesarios para aprender lo que es el contenido y su aplicación. También que cuenten con un ambiente de trabajo que facilite el aprendizaje y no interfiera en el desempeño. También tenemos el análisis de la tarea. Aquí, el análisis de la tarea ayuda a desarrollar las actividades de trabajo que incluyen las tareas que lleva a cabo un asociado y sus conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para completar las mismas. También se toman en consideración factores tales como los rasgos de personalidad del asociado, el ambiente en que trabaja, los equipos que utiliza, la tecnología, los peligros y el nivel de paga, entre otros. Pasos para el análisis de la tarea. Pues usted seleccione el puesto de trabajo que va a analizar, desarrolle una lista preliminar de esas tareas, entrevistando, observando el trabajo, hablando con los supervisores y los incumbentes que previamente o que anteriormente hayan hecho el trabajo. Valide o confirme la lista de las tareas que se llevan a cabo. Identifique los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para hacer el trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando mi organización tiene un modelo de competencia? Pues, primero que todo, vamos a definir qué es una competencia. Una competencia se refiere a un área de capacidad personal que permite que los asociados puedan desempeñar exitosamente su trabajo mediante el logro de resultados y el cumplimiento de la tarea. Una competencia incluye los conocimientos, destrezas, actitudes, valores y características personales que necesitan todos los empleados de una organización para ser eficientes, pero también para cumplir con una visión y misión. Un modelo de competencia provee las competencias para cada trabajo, así también como los conocimientos, destrezas, conductas y características de cada competencia, y también el producto de un programa de adiestramiento basado en modelos de competencia es que todos los empleados se van a adiestrar bajo la misma. Un ejemplo concreto es que se identifica que el trabajo en equipo puede ser la clave del éxito en esta organización. Por tanto, las destrezas de trabajo en equipo se convierten en una competencia donde todos los empleados de la organización tienen que ser adiestrados en destrezas de trabajo en equipo. Por tanto, la competencia sería trabajo en equipo. Los modelos de competencia son más fáciles de enlazar con las metas de la organización, porque las metas todas las tienen que cumplir. Por tanto, las destrezas todos los empleados las deben de tener. Los modelos de competencia proveen descripciones de competencias que son comunes a todo grupo organizacional de trabajo o toda una organización. Como les mencioné, se impacta a todos los miembros de una organización. Son muy útiles a la hora de evaluar el desempeño, porque es fácil comparar el desempeño de las personas en unas competencias, porque todos fueron adiestrados y conocen los parámetros de desempeño esperados en esa competencia. Proceso utilizado en el desarrollo de competencias. Pues miren, el primer paso es hacer un análisis de la organización y establecer la estrategia a través de un plan. Luego identifique los puestos y familias de puestos que van a ser impactados. Llevar a cabo entrevistas y grupos focales para tener bien claro cuál es no solamente los conocimientos, destrezas o habilidades insertos dentro de la competencia, sino cómo eso impacta o va a impactar los empleados y cuál es la percepción de los resultados que se van a tener. También desarrolle competencias y modelos de competencia. La idea es, si desarrollamos
trabajo en equipo como una competencia, hay que identificar qué conocimientos y destrezas tienen que aprender todos los empleados para poder llevar a cabo dicho modelo de competencia. Eso es lo que nos lleva al próximo paso, que es validar y revisar el modelo. Hay organizaciones que utilizan trabajo en equipo, servicio al cliente, ¿ya? También trabajan pensamiento sistémico o estratégico. También la planificación y la organización pueden ser una competencia. O sea, en fin, las competencias al final del día las va a determinar la organización como una estrategia para ser competitivo. Ahora, hay veces que tenemos que hacer un análisis de necesidades rápido para poder cerrar esa brecha entre el desempeño actual y el esperado. Así que en ocasiones hay prisa, y hay prisa por adiestrar y cerrar dichas brechas. Así que entonces hay que identificar el foco prioritario de necesidad. O sea, ¿qué es lo primero que tenemos que atacar para poder identificar la necesidad? Por lo general es el puesto, una familia de puestos, problemas en un departamento o en un equipo de trabajo. Y entonces, también hay veces que hay que disminuir la cantidad de herramientas para recopilar la información, hacemos un grupo de discusión, evaluamos resultados de negocio y de ahí partimos para determinar la necesidad y poder adiestrar, capacitando a los empleados lo más pronto posible. También nos ayudan los datos adquiridos anteriormente. Ahora vamos a hablar de aprendizaje, teorías y diseños de programas de adiestramiento. Una vez hemos determinado cuáles son las necesidades de nuestros empleados, vamos a entrar a diseñar el programa de adiestramiento. Ahora bien, antes de diseñar el programa es bien importante que utilicemos la teoría o las teorías psicológicas como herramientas para guiar dicho programa. Ahora, siempre es bien importante que en el caso de nosotros y nosotras, psicólogos industriales organizacionales, la mayor parte de nosotros vamos a estar trabajando con adultos, ya sean adultos jóvenes o adultos mayores. Y hay una filosofía de cuando trabajamos con adultos. Hay un modelo conceptual. Así que hay 3 factores que son bien importantes cuando trabajamos con adultos. Los adultos tienen una necesidad de aprender, sobre todo cuando están haciendo un trabajo que no es el adecuado. Ahora, es bien importante que los requisitos y contenidos de su trabajo estén debidamente claros y clarificados. Y otro elemento importante de los adultos es que practican y reciben feedback. Es importante que ellos sepan cómo están haciendo su trabajo, ¿verdad? O cómo están aprendiendo a aplicar unas tareas, ¿verdad? O aplicar unos conocimientos y unas destrezas en la realización de unas tareas. Y hay que darle feedback o retroalimentación. Ahora, el producto de los programas de adiestramiento es el aprendizaje. ¿Y qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las capacidades de una persona. Antes yo tenía unas capacidades y el adiestramiento debe mejorarlas. Esa es la presunción. Y que no es el resultado de procesos de crecimiento, sino de una experiencia de aprendizaje planificada. Aquí lo que estamos diciendo es que el aprendizaje va a surgir de la planificación de una experiencia. Ya puede ser adiestramiento, coaching, mentoría, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los resultados de un proceso de aprendizaje? Por ejemplo, aprender una nueva información verbal, mejorar las destrezas intelectuales a nivel cognitivo,
mejorar las destrezas motoras, aprender a realizar una tarea manual o psicomotora con mayor eficiencia a través de una nueva técnica, cambiar mis actitudes, o sea, cómo yo pienso sobre aspectos de mi lugar de trabajo, que por diferentes razones tengo distorsiones sobre cómo yo me siento con aspectos que estoy experimentando en mi lugar de trabajo y que con adiestramiento me pude concienciar de que tengo que ver el mundo de manera diferente a como lo estaba viendo antes. Y también destrezas cognitivas. Por ejemplo, pues aprender unas técnicas de aritmética que antes desconocía para poder hacer unos cálculos más rápidos dentro de mi trabajo, por darle un ejemplo. Ahora tenemos la teoría del refuerzo, es una de las teorías que se utiliza para trabajar los programas de adiestramiento. ¿De qué trata la teoría del refuerzo? Pues la teoría del refuerzo enfatiza en que las personas están motivadas a desempeñar o evitar ciertas conductas, ya que los resultados en el pasado podrían repetirse en el presente. También queremos maximizar la posibilidad de llevar a cabo comportamientos deseables que nos den los resultados que queremos. Y que una vez llevamos a cabo esos comportamientos, nuestro jefe, nuestro adiestrador nos da refuerzo positivo, tratando de aumentar la probabilidad de que yo vuelva a realizar la conducta deseada o la conducta que yo debo aprender para hacer mejor mi trabajo. También están los conceptos de refuerzo negativo, donde a través de la experiencia de adiestramiento yo quiero reducir un comportamiento que me está afectando en mi desempeño. Por ejemplo, me están reforzando para evitar que cometa errores en mi trabajo. Por tanto, mientras menos errores yo cometa, más me van a reforzar la conducta. Tenemos también el castigo, que es que yo llevo a cabo unos comportamientos inadecuados y se me va a llamar la atención para que yo no vuelva a hacer ese comportamiento. Y la extinción, que lo que busca es sustituir un comportamiento viejo por uno nuevo, totalmente. Olvidar el viejo y aprender el nuevo. Así que estas 4 técnicas se trabajan simultáneamente a través del adiestramiento, ¿verdad? Reforzando positivamente cuando la gente hace algo bien, reforzando positivamente, digo, aunque es negativo, pero yo lo que quiero es disminuir las conductas inadecuadas. Por tanto, el refuerzo negativo lo que busca, yo te puedo felicitar porque estás cometiendo menos errores. O sea, siempre hay un poquito de confusión entre el refuerzo negativo y el castigo. Pero aquí yo te voy a motivar para que tú disminuyas una conducta que no quiero. En el refuerzo positivo yo quiero que tú aumentes la conducta. Más o menos esa es la línea. Y el castigo es que yo no quiero que tú lleves a cabo ciertas conductas que afectan tu desempeño. Y la extinción es que voy a sustituir un comportamiento por otro. Ahora, hay unos, dentro de la teoría del refuerzo, ¿verdad? Hay unos programas, ¿verdad?, que se utilizan para motivar en las ventas, pero también para motivar durante el adiestramiento. Y está lo que se llama el programa de refuerzo de razón fija. El programa de razón lo que implica es que un adiestrador te va a dar refuerzo, sobre todo refuerzo positivo, cada vez que un participante lleva a cabo la conducta deseada. Si yo veo que usted lleva a cabo la conducta que le enseñé adecuadamente, le voy a dar refuerzo y le voy a decir lo bien que lo hizo. Igual que si disminuye conductas no deseadas a través del refuerzo negativo, también le voy a reforzar diciendo lo bien que lo está haciendo al reducir las conductas. Pero esto es cada vez que se observa la conducta deseada y cada vez que se reduce la conducta indeseada. Así que el adiestrador durante el proceso, pues cuando lo hace bien, lo motiva. Ahora, también la idea es que cada vez que ocurre la conducta, cada vez que
oscura la conducta que nosotros queremos reforzar, ya sea positivo o negativamente. También tenemos el refuerzo de razón variada o proporción variada. Aquí el adiestrador ofrece el refuerzo de la conducta deseada de forma azarosa. En vez de cada vez que lo haga, pues no, lo hizo una vez, no le damos refuerzo. Lo hizo la otra vez, no se lo damos, pero la tercera le damos refuerzo. O sea, la persona no va a saber cuándo le vamos a reforzar la conducta. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces los refuerzos de razón fija crean saciación. O sea, la gente se cansa de que le estén diciendo lo bueno que lo está haciendo. Por tanto, ahí uno tiene que variar el estímulo, dejar que la persona ejecute. Una vez desempeñó, no le doy refuerzo, otra vez no. O sea, y a la tercera o a la cuarta, lo importante es que el adiestrador va a dar el refuerzo, pero la persona no sabe cuándo lo va a recibir finalmente. Entonces, tenemos refuerzo de intervalo fijo. Aquí la conducta se va a reforzar en periodos de tiempo. Por ejemplo, el adiestrador le pide a los participantes que se den un aplauso cada media hora por los resultados que están logrando en el adiestramiento. También tenemos el refuerzo de intervalo variable. Aquí se va a reforzar la conducta en periodos de tiempo diferentes. Por ejemplo, el adiestrador le pide a los participantes que se den un aplauso luego de media hora y luego les pide que se den otro aplauso luego de 1 hora, luego de 2 horas. Ellos no van a saber cuándo. Nuevamente, la idea del refuerzo de intervalo variable es que no haya saciación, o sea, la gente no se canse de que le estén dando refuerzo. Ahora, otra de las teorías que utilizamos en los procesos de aprendizaje es el aprendizaje social cognitivo, basado en la teoría de Alberto Bandura. Aquí, ¿verdad? Lo primero es que queremos enfocar en la atención del participante a través del modelaje. O sea, nosotros como adiestradores nos convertimos en modelos de esos empleados, o también puede haber modelos que se utilicen en videos, donde usted quiere proyectar un modelo o usted utilice a otro empleado que sea un modelo, porque la idea es que las personas aprendan por observación, ¿no? Por tanto, aquí lo importante es que el adiestrado pueda ver que hay unas características que ellos tienen que aprender a modelar por medio de la observación. Eso nos lleva a retener ese modelo que observamos en términos de las conductas que lleva, poder codificar y organizar las conductas y luego ensayar, luego practicar. Una parte es el modelaje y el otro es la práctica, que nos lleva a lo que se conoce como la reproducción motora, que es hacer lo observado, demostrar la capacidad física que tiene la persona para llevar a cabo la conducta, el nivel de precisión, cuánto se acerca a la conducta del modelo versus la conducta del participante del adiestramiento, y eso se sabe a través de la retrocomunicación. Cuando yo le digo a un empleado cuán bien lo está haciendo de acuerdo al estándar o al modelo, ¿verdad?, de las conductas que yo quiero que esa persona aprenda. Y con la práctica sostenida y el feedback, la persona desarrolla lo que se conoce como la autoeficacia, ¿verdad?, que es esa percepción de que yo domino, yo soy competente en lo que hago. Otra de las teorías que nosotros utilizamos es la teoría de las metas. La teoría de las metas se trabaja mucho con empleados que producen un resultado tangible como productividad, pues alguien que fabrica computadoras, ¿no?, o un equipo que fabrica computadoras, un gerente de ventas que trae ventas a través de sus vendedores. Y que la teoría de metas es bien importante durante el proceso de aprendizaje, porque también durante un adiestramiento usted puede aplicar esos principios a través de los objetivos. Los objetivos es qué es lo que usted quiere que logren los participantes al final del adiestramiento. Por tanto, usted, sobre todo en programas que son un poco largos, por ejemplo, programas de destrezas de supervisión, programas de liderazgo, pues usted puede establecer unas metas. Ahora bien,
Aquí los factores son importantes, son los elementos asociados a las metas y el aprendizaje. Por ejemplo, el adiestramiento tiene que tener unas metas que son análogas con las metas organizacionales. ¿Por qué? Porque combinan, en este caso particular, el desempeño con el aprendizaje. Las metas del adiestramiento impactan estos dos factores, que a su vez impactan a la organización como todo, o como un todo, perdón, mejor dicho. Tenemos aquí también la conducta, que yo espero que la gente aprenda o desaprenda en el proceso. Por tanto, las metas deben ser retantes. Tanto aquí tenemos metas de desempeño como metas de aprendizaje. Pues como característica, las metas deben ser retantes. También las metas e intenciones deben ser claras y específicas, y eso se mide a través de la observación de la conducta. Entonces, también, ¿verdad?, cómo la gente a través, ¿verdad?, de metas, ¿verdad?, puede trazar estrategias donde va a canalizar tres factores: el enfoque, cuán enfocada es la meta, cuán precisa; la energía, cuánta energía yo le tengo que poner a esa meta para lograrla; y mi nivel de atención, cuán atento tengo que estar constantemente a que estoy o no logrando esa meta. Eso es bien importante cuando uno crea a través de los programas de adiestramiento, sobre todo, como les dije, aquellos que son extensos, un enfoque de logro de metas, cómo ese adiestramiento me va a llevar a mí a lograr unas metas determinadas. Otra de las teorías que utilizamos son las teorías de necesidades. Y esta comienza trabajando o explicando el valor que las personas adjudican a determinados resultados, porque entienden que lo necesitan. Una necesidad motiva a las personas a que se conduzca de forma tal que logren satisfacer la misma. Aquí también podemos hablar de dos teorías que son fundamentales en este caso: la teoría de necesidades de Maslow, o de jerarquía de necesidades de Maslow, y la de necesidades de crecimiento de Alderfer. Son teorías enfocadas en las necesidades del ser humano. Estas teorías presumen que el adiestrador tiene que detectar las necesidades de adiestramiento de sus participantes. Otra de las teorías es la teoría de las expectativas. La teoría de las expectativas, quien la desarrolla es el doctor Victor Brum, y él nos dice que para cumplir, ¿verdad?, con una expectativa, que es qué es lo que yo espero lograr en términos del desempeño, un primer factor que me tengo que cuestionar es: ¿la gente tiene la habilidad de aprender lo que tienen que aprender? Una. Y dos, ellos tienen la expectativa de que pueden aprender, o sea, creen en lo que pueden aprender. ¿Por qué? Porque la expectativa, ¿verdad?, es lo que lleva un esfuerzo, ¿verdad?, que mueve o que lleva al desempeño. El otro elemento es la instrumentalidad. ¿Qué resultado yo espero de ese desempeño? Donde me contesto la pregunta: ¿cree el participante que el adiestramiento le va a dar los resultados que necesita? Y un tercer factor, y no menos importante, es la valencia o el valor del resultado. ¿Este adiestramiento vale la pena tomarlo? ¿Cumplirá con mis expectativas de forma tal que yo pueda transferir positivamente lo aprendido y lograr los resultados que yo quiero? Eso, al final del día, conlleva lo que se conoce como el esfuerzo. O sea, esta teoría es una teoría bien cognitiva y que también está enfocada en las creencias. Por eso estas preguntas que les acabo de hacer. O sea, cuando yo llego a este adiestramiento, ¿qué expectativa yo tengo? ¿Qué yo quiero lograr? Ahora, ¿qué cosas tengo que hacer para lograrlo en la instrumentalidad? Y al final del día, ¿cuál es el valor intrínseco y extrínseco que tiene ese programa de adiestramiento, que al final del día cumpla o no cumpla con las expectativas? Porque lo que yo aprenda allí lo quiero poner en práctica en el lugar de trabajo. Ahora, otra de las teorías es la teoría de aprendizaje de adultos de Malcolm Knowles. Nosotros hablamos al principio un poco de cómo aprenden los adultos. Ahora,
Esto está fundamentado en andragogía. ¿Qué es la andragogía? La teoría de cómo aprenden los adultos. Muchas veces esto se confunde con lo que se conoce como pedagogía, que es cómo aprenden los niños. ¿Ah? Y hay unas características. Malcolm Knowles generalmente nunca aspiró a presentar una teoría, sino hacer como un perfil o unas características que hacen que los adultos aprendan. ¿Ah? Y que es sumamente importante esta teoría en términos de cómo nosotros tratamos a los adultos cuando estamos en los lugares de trabajo. Por ejemplo, los adultos son autodirigidos. Hay que darle oportunidades para que ellos agarren la información y se apropien de ella y la trabajen. ¿Por qué? Porque también quieren aplicar lo aprendido. Quieren aplicarlo, quieren ver cómo les sirve lo que están aprendiendo. Por lo que la motivación va a ser tanto extrínseca, o sea, qué resultado me va a dar a mí o qué beneficio me va a dar a mí aprender, pero también cómo yo me voy a sentir cuando yo aprenda lo que tengo que aprender. O sea, que la motivación va a ser tanto intrínseca como extrínseca. Y es importantísimo que el adulto va a querer aprender más cuando entiende que tiene una necesidad. Y que el adiestramiento puede ser una herramienta para poder satisfacer esa necesidad. Otro de los modelos, sobre todo de las teorías cognitivas, es el modelo de procesamiento de información. O sea, cómo la gente procesa la información durante un adiestramiento. Primero, yo tengo que tener unos estímulos bien planificados que presenten un mensaje. Tengo que tener un ambiente de trabajo lo más parecido al ambiente real de trabajo, y voy a tener retrocomunicación. Voy a darle retrocomunicación a las personas para que aprendan, y voy a reforzar el contenido de lo aprendido. Ahora bien, a partir de eso vienen cómo toda esa información la recibimos a través de nuestros sentidos. Y una vez se recibe, cómo se registra, se codifica y decodifica. Luego eso nos lleva a cómo vamos a almacenar la información a corto plazo. Por tanto, es bien importante que si yo quiero que las personas puedan captar la información o los pedazos de información a corto plazo, yo los presente en conglomerado o pedazos de información, de manera tal que no vaya a crearle a la persona confusión y una sobrecarga de información. Luego que esa información se trae por pedazos, a través de prácticas y experiencias, busca que se almacene en la memoria a largo plazo. Hecho que una vez tanto lo almacenado a corto como a largo plazo permita que a través de la práctica la gente genere unas respuestas generadoras, ¿verdad? Y esas respuestas crean unos efectores que es el resultado al final de un proceso de adiestramiento. ¿Verdad? Por ejemplo, yo estoy aprendiendo a procesar información de cómo resolverle unas situaciones especiales a los clientes. Al final del día voy a aprender a corto y largo plazo cómo proveer esas respuestas de solución de problemas, y el efector va a ser cómo finalmente le resuelvo a los empleados. En los efectores es que yo veo la transferencia, y si usted lo ve, es cíclico. Es cíclico, porque si no estoy obteniendo, en este caso, el resultado de la respuesta, paso al resultado, pues vuelvo de nuevo a mi análisis hasta que mejoro el comportamiento de mis resultados a través de los efectores. Ahora, eventos que van a influir en el procesamiento de la información.
cambios en la intensidad o frecuencia que afectan el estímulo que causa la atención. Cuánto cambien la intensidad o la frecuencia de lo que yo les estoy enseñando afecta mi atención, sobre todo cuando estamos aprendiendo y desaprendiendo constantemente un proceso de trabajo. También la información que tiene el aprendiz sobre los objetivos es importante, porque esa información ayuda a desarrollar una expectativa. También mejorar las características del material, logrando la atención de las características del aprendiz, o sea, cómo el ambiente que yo estoy desarrollando para que la persona perciba a través de sus sentidos mejora la capacidad del aprendiz, ¿verdad?, de memorizar a corto y largo plazo y poder ejecutar. También, ¿verdad?, otro elemento son las instrucciones verbales, fotos, diagramas y mapas. Ayudan a procesar más rápidamente la información a través de la memoria a corto plazo, ¿verdad? Esto ayuda mucho a modificar la manera en que el contenido del adiestramiento impacta y fomentan un mejor almacenamiento en la memoria. En vez de utilizar mucho texto, pues se trabaja más con aspectos diagramáticos. Otros elementos, ¿verdad?, es que el contexto de adiestramiento tiene que tener un significado, o sea, tiene que haber ejemplos y problemas que ayuden a decodificar, o sea, el adiestramiento tiene que ser orientado a la tarea para que las personas aprendan a aplicar más fácil. También la demostración de instrucciones verbales ayudan a organizar la respuesta del aprendiz y al mismo tiempo, ¿verdad?, facilita la selección de cuál es la respuesta correcta, o sea, la manera en que procesamos las instrucciones, preciso, conciso, deben ayudar a que la persona entienda y pueda aplicar. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es un ciclo de aprendizaje, donde podemos mirar que experimentamos algo concreto. Experimentamos una situación concreta asociada al trabajo. Por ejemplo, estamos analizando un caso de problemas de servicio al cliente que hemos visto en nuestra propia experiencia personal. Y luego de haber trabajado esa experiencia, podemos establecer lo que es una observación reflexiva, o sea, reflexionar sobre esa experiencia, observando cómo nos fue en términos positivos, cómo nos fue en términos negativos, lo cual nos lleva entonces a una conceptuación abstracta, es analizar cómo la experiencia, más los conocimientos que estoy aprendiendo a través del taller, me llevan a generar mi propia teoría de cómo deben ser las cosas basado en la experiencia y en la información que me han provisto, lo cual me lleva a la experimentación activa. ¿Ven cómo pasamos de la experiencia a la reflexión, ¿verdad?, a capitalizar en una teoría práctica de cómo voy a hacer las cosas a través de la experimentación activa? Así que esto pasa mucho en los ejercicios de estudio de caso, donde se estudia el caso, se compara con la experiencia, se reflexiona sobre el caso y se contrasta la experiencia, se genera una teoría de cómo resolver y se pone en práctica esa teoría. Y se valida o se invalida, dependiendo cómo sea el caso. Ahora, grupos de edad que influyen en el aprendizaje. Tenemos a los millennials o los nexters. Estos son nacidos luego de 1980, son optimistas, les gusta trabajar, aprender, les gusta la tecnología y aprecian la diversidad. También tenemos a la generación X, que nacieron entre 1961 y 1979-80. Les gusta el feedback o la retrocomunicación, son flexibles, no les gusta que los microgerencien o los micromanagers, y le agrada el balance de trabajo y familia.
Tenemos también a los baby boomers que nacieron entre 1945 y 1960. Estos son competitivos, les gusta el trabajo y se preocupan por la equidad y la justicia. Entonces, como último grupo, tenemos a los tradicionalistas, que son personas nacidas entre 1920 y 1944. Son patrióticos, leales y tienen un vasto conocimiento sobre la historia de las organizaciones y el mundo laboral. Algunos de ellos vivieron los estragos de la Segunda Guerra Mundial, luego de la Segunda, estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, vivieron los estragos, pero también desarrollaron esos sentimientos patrióticos hacia su país. Y eso les lleva a ser mucho más tradicionales, conservadores que su opuesto, que son los millennials o los nexters. Ahora, las generaciones y las experiencias de aprendizaje. Aquí los tradicionalistas prefieren ambientes estables y ordenados, donde fluye la información de forma lógica. Gustan de adiestradores experimentados, de gente que tenga canas como ellos. Por otro lado, los baby boomers disfrutan de las actividades interactivas, les gustan los materiales organizados, visualizan el aprendizaje como un beneficio personal, les gusta aplicar rápidamente lo que aprenden. La generación X busca autoadiestrarse, son youtubers, les gusta YouTube, prefieren experiencias de aprendizaje donde puedan ir a su propio paso, pueden ser muy amigos de los cursos a distancia y el aprendizaje en línea, ven el adiestramiento como un paso en el progreso en su trabajo, buscan experimentar y recibir retrocomunicación, prefieren materiales de adiestramiento atractivos visualmente, como les mencionaba, videos, y con poca información, o solamente la información relevante. Prefieren un compendio del Quijote a tener que leerse el Quijote, como un ejemplo. Los millennial nexters prefieren trabajar solos, pero les gusta ayudar a otros. Gustan del adiestramiento que combine varias estrategias y les agrada aprender también a su propio paso, muy parecido a los X. Prefieren aprender los conceptos básicos seguidos de actividades de grupo que requieran práctica. Les gusta aprender técnicas que les permitan trabajo más fácil y menos estresante. Les gusta los shortcuts bien hechos. No les gusta mucho la teoría, sino se enfocan más en la práctica. Ahora, se plantea que también estos relacionan su desempeño con incentivos monetarios. En otro de los temas tenemos las características de un proceso adecuado de instrucción que facilite el aprendizaje. Por ejemplo, es bien importante que todos los talleres o experiencias de aprendizaje tengan unos objetivos. ¿Y qué son los objetivos? Lo que los participantes necesiten saber para tener un entendimiento de por qué tienen que aprender. Segundo, contenido significativo. El contenido tiene que estar alineado a la expectativa que ellos tienen de aprender, basado en que al final del taller deben ser más productivos. También contener métodos cuyo contenido facilitan la memorización, como les decía, el aprendizaje por segmentos o cluster o chunks, se le llama en inglés, ayuda a que la gente memorice más rápido y que esos pedazos de información vayan acompañados de una práctica y del cuarto elemento, que es la retrocomunicación. También el proceso de instrucción debe contener observación, compartir experiencia y una buena interacción social. También la coordinación y arreglos apropiados en el programa de adiestramiento, debe ser una experiencia estructurada, enfocada en un resultado. Y desde luego requiere de una selección cuidadosa de quienes van a ser los instructores o los adiestradores. Ahora, objetivo. ¿Qué es un objetivo? Es lo que se espera que los participantes logren al final del adiestramiento.
Un objetivo tiene tres componentes. La conducta observable, que es lo que yo quiero observar en el adiestrador. Condiciones, ¿bajo qué condiciones yo quiero observar esa conducta? ¿Qué yo voy a hacer en el proceso de adiestramiento para que la persona emita la conducta que yo le estoy enseñando? Y patrón de rendimiento esperado, ¿cuál es el estándar mínimo de observación de esa conducta que yo puedo indicar que me dice que esa persona aprendió? Aquí les voy a dar un ejemplo. Al final del taller, los participantes llevarán a cabo un ejercicio de manejo del estrés que incluya visualización, relajación y respiración profunda sin equivocarse. Aquí lo primero que van a ver es la condición. Al final del taller es la condición. O sea, yo espero que la gente lleve a cabo el comportamiento luego del taller, no antes, sino después. Esa es la condición al final del taller. Pero también puede ser con una calculadora a mano, podrán calcular ejercicios de trigonometría. Luego de haber visto un video, podrán imitar el comportamiento del adiestrador. En fin, la condición es qué es lo que yo quiero hacer que me garantice en términos de crear las condiciones para que esa conducta se pueda observar. Luego de la condición vamos a la conducta, que es llevar a cabo un ejercicio de manejo del estrés. Esa es la conducta que yo espero, que lleve a cabo un ejercicio de manejo del estrés que incluya visualización, relajación y respiración. O sea, yo tengo que observar que en ese ejercicio la persona visualizó, se relajó y respiró profundamente. Y el estándar o patrón de rendimiento es sin equivocarse. Ese es un estándar bien agresivo, pero hay veces que hay que tratar de impulsar que sea así. Otros patrones de rendimiento puede ser 8 de 10 conductas. Luego de haber tomado este curso contestarán un examen donde obtendrán no menos de 80% de preguntas correctas. El patrón de rendimiento es un estándar que puede ser desde porcentual, cuantitativo, hasta uno que busca no equivocarse, como el ejemplo antes mencionado. Ahora, el contenido es bien importante. ¿Por qué? Porque tiene que ser pertinente a los objetivos, tiene que estar enlazado a los objetivos, tiene que ser orientado o relacionado al trabajo, debe tener una secuencia lógica. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener claro qué es lo que la gente debe aprender primero y le va a aprender después. No puede ser, el contenido no se puede manejar de forma azarosa, tiene que ser de una manera lógica. Lo que yo quiero que aprendan primero para que después lo apliquen después. También tiene que estar amarrado o enlazado con oportunidades de práctica. Y puede ser compartido antes del adiestramiento como medida preparatoria. Por ejemplo, yo quiero que los participantes, antes de tomar un taller de trabajo en equipo, hagan unas lecturas o se lean un libro de trabajo al equipo. Cosa de que cuando lleguen al taller ya estén listos con una información básica que me ahorra tener que ir a esos temas o simplemente tocar algunos de ellos y no el contenido de las lecturas o el libro en profundidad. Ahora, ¿por qué es importante la práctica durante el adiestramiento? Porque ayuda a fortalecer la experiencia de aprendizaje. Se puede promover que los participantes cometan errores y corrijan. Hay una técnica que se llama aprendizaje por error. No se le da instrucciones a la persona, se deja que cometan los errores y luego se le da la información de cómo corregirlos. Se ha encontrado que es bastante efectivo a nivel cognitivo y afectivo, porque cuando la persona siente que comete un error, su cerebro trata de buscar una manera de cómo corregirlo con la información que necesita. También se pueden practicar las destrezas totales o hacerlo de forma escalonada, empezar desde las destrezas más sencillas hasta las más complejas. También la práctica tiene que estar atada a los objetivos.
Otro factor es que el adiestrado tiene que comprometerse con aprender el contenido de forma automatizada a través de prácticas sostenidas. También los asociados van a aprender a través de la observación, la experiencia y la interacción con sus compañeros. También es importante que se garantice que los asociados reciben la retrocomunicación adecuada y desde luego el programa de adiestramiento tiene que estar coordinado para que el mismo pueda ser efectivo. Ahora, factores que uno tiene que considerar en un salón de adiestramiento. Cuando estamos en un salón de adiestramiento a nivel presencial, muchas veces no, que tiene que ser cómodo el salón, eso es una de las características, debe ser cómodo. La persona debe estar, ¿verdad?, bien cómoda. Pero ¿cómo definimos comodidad? Pues aquí hay unas variables que debemos tener en consideración. Por ejemplo, el ruido. Debe estar con un mínimo de ruidos, sobre todo ruidos externos, pero también que la acústica del salón sea tan mala que la gente, cuando escuchen al facilitador o a los compañeros en el adiestramiento, sientan eco, por decirle algo. Los colores no deben ser fuertes, usualmente se recomiendan colores claros y pasteles. Ahora, los colores, hay que tener mucho cuidado porque si es un color blanco y la iluminación es LED o bien puede molestar la vista. Por tanto, se recomienda, si hay iluminación LED fuerte, que los colores sean pasteles para crear un contraste. La estructura del salón es bien importante porque si tengo un grupo pequeño no puedo tener un salón bien grande donde la gente se me pueda dispersar. O no puedo tener un salón pequeño con mucha gente. Es bien importante, incluso yo siempre recomiendo que cuando uno va a dar un adiestramiento, si uno es un recurso externo, como yo lo he hecho por muchos años, el día antes del adiestramiento uno vaya al salón y lo examine para ver que todo esté bien. Eso permite, si hay que cambiar de salón, si es dentro de una organización, pues no es problemático, pero si fuese en un local, en un restaurante o en algún lugar, pues hay que ir mucho antes, una semana antes por lo menos, por si hay que cambiar de lugar, basado en el salón y los recursos que este tiene. La iluminación ya lo mencioné, poca iluminación es malo, mucha iluminación puede también afectar la vista, los conos y los bastones de los ojos, las células de los ojos, las paredes y el piso es bien importante porque pueden ser distractores, así que hay que tener cuidado. Desde luego las sillas y las mesas son importantes también, deben ser sillas donde la gente pueda, si van a trabajar en equipo, pues deben ser redondas, donde se puedan ver todas las caras. Si van a trabajar con computadora y otros materiales, debe ser rectangular. Así que todo va a depender de lo que yo voy a enseñar y los objetivos de lo que quiera lograr. Metales brillosos y espejos, eso hay que tener un poquito de cuidado. Pasa mucho en hoteles de estos bien lujosos, donde hay muchos espejos por todos los lados, candelabros brillosos. Los salones de adiestramiento, hay que tener mucho cuidado con cuando uno alquila estos salones multiusos, porque pueden metales brillosos, espejos, candelabros y esto pueden ser distractores. El techo, en un adiestramiento, el techo no debe ser ni tan alto ni tan bajo. Debe ser de la altura, usualmente en promedio, puede ser de entre 10 a 15 pies, dependiendo el cuán alto es el lugar, pero no puede ser un lugar que por lo menos tenga 7 pies de alto, porque si usted mide 6 pies se va a sentir incómodo con las luces encima, por decirle algo. Los receptáculos, es importante que haya los suficientes receptáculos o extensiones para poder conectar todo el equipo necesario, y también en la medida que exista acústica, que tengan acústica en las paredes. Muchos salones de adiestramiento profesional los tienen, pero hay salones
Por ejemplo, en el caso nuestro en Puerto Rico, hay hoteles pequeños que no tienen ese sistema de acústica. Yo he adiestrado en salones que están en los sótanos de los hoteles, que tienden a ser un poco incómodos. Así que siempre es bien importante, ¿ah? Y que los acústicos, ¿verdad? Porque tenemos acústicos en los laterales, pero también acústicos en el techo. Si son acústicos en el techo que tienen dos roles, uno es que es la estética de que se vea bonito el salón y la otra es que el ruido se controle. Hay veces que las filtraciones eh, los, los manchan y se ven feísimos, y eso pues crea una mala impresión. Durante el taller uno tiene que mirar todos esos factores. Es importante, ¿verdad?, cuando hablamos de los arreglos de sillas y mesas, usualmente hay 4 arreglos comunes, que es lo que se conoce como el arreglo de abanico, el arreglo de conferencia, el arreglo de salón de clase y el arreglo de herradura de caballo. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, este es el arreglo de abanico, donde aquí usted estaría, si es el recurso, y entonces tiene grupos de trabajo en mesas que son rectangulares. Este arreglo es muy bueno cuando uno está trabajando con equipos, cosa de que usted le da la teoría, discute con ellos sus experiencias y después genera ejercicios donde el equipo puede trabajar en la mesa, ¿verdad?, y compartir, cómodo, y después cada equipo presenta la información. Lo bueno también aquí es que usted como facilitador puede estar frente a ellos, moverse a través del escenario, del salón, y acercarse a ellos y moverse, de manera tal que pueda también interactuar con ellos. Esto se utiliza mucho, como les decía, en talleres donde se estimula el trabajo en equipo. Y esas mesas sirven para que las personas puedan redactar, tomar notas, a la vez que están beneficiándose de la información. También este es el arreglo de conferencia, donde en las conferencias usted está en un hotel y hay una mesa, está la gente sentada y en la parte de atrás está el conferenciante. Aquí es, si es una conferencia, como la mayor parte de las personas va a estar sentadas, mirando hacia un lado, lo que siempre es importante, ¿verdad?, es que las personas estén lo menos posible mirando hacia atrás, porque molesta por un lado y es incómodo, ¿eh? Pero por lo general, sobre todo cuando son salas grandes, o una conferencia magna, una conferencia magistral, pues se hacen en hoteles donde pues, los arreglos son mesas, la gente escucha y al mismo tiempo puede tomar notas y consume alimentos en algunos de los casos. Este es el arreglo de salón de clases tradicional, ¿no?, donde usted tiene 2 participantes en una mesa, aquí está el recurso y están divididos. Este puede permitir conferencia, también conferencia interactiva, el recurso interactuando con los estudiantes, y alguna participación de grupo, porque pues aquí tenemos 2 personas por mesa y pues usted también puede estimular que hagan ejercicios en grupo. Este es el arreglo de herradura de caballo, el más común dentro de los programas de adiestramiento. También está el arreglo en L. Hay veces que se le elimina una mesa y se hace en L. Este arreglo se presta mucho más para adiestramiento, ¿verdad?, donde usted está en el medio, usted entra, comparte, siempre de frente, nunca da la espalda, retrocede, comparte con la gente, ¿okay? Y aquí usted puede fomentar el trabajo en pequeños grupos. Por ejemplo, estas personas acá, ¿verdad?, la mitad de este grupo acá en el medio de la izquierda, aquí en el medio de la derecha o en el lado derecho. Que este es el arreglo que más se utiliza en los adiestramientos y el que usted va a utilizar más a nivel profesional. Ahora,
¿Qué características deben tener los adiestradores? Pues primero, deben ser expertos en el contenido de lo que enseñan. También es importante que tomen cursos y certificaciones de cómo adiestrar. También importante, tienen que conocer las características de la audiencia. Hay veces que es bien importante, antes de uno preparar una propuesta de adiestramiento, incluso enviar un cuestionario para que el cliente, el que nos contrata, haga un análisis, o sea, se lo dé a los empleados y que los empleados lo contesten, para uno poder analizar qué características tiene la audiencia, desde la edad, cuánto saben sobre el tema, cuál es su preparación académica, cuál es la distribución por género. Todas esas variables son importantes. ¿A qué generación pertenecen? Todo eso es importante. También deben tener una presencia profesional y vestirse de acuerdo al tipo de adiestramiento y de acuerdo a la organización. Esto yo lo he aprendido por muchos años. Por ejemplo, la banca me contrata para adiestrar, pues debo ir en traje, preferiblemente de color sólido, corbata, bastante conservador. Las farmacéuticas, por otro lado, prefieren muchas veces que usted vaya en mahones, sí, una camisa, en el caso de los hombres, ¿no? Una camisa de manga larga, sin corbata, como mucho una chaqueta. Y en el caso de las mujeres no es muy distinto. También hay ambientes que buscan que el adiestrador se pueda mezclar entre las personas, de manera más informal, pero hay ambientes que son mucho más formales, y entonces uno tiene que saber moverse en cada uno de estos ambientes. Ahora, ¿cómo los adiestradores pueden hacer el lugar de adiestramiento uno de alto aprendizaje? Primero, prepare bien el lugar de adiestramiento. Por eso es que mejor ir a verlo antes, para garantizarse de que todos los recursos están listos. Prepárese bien para facilitar la experiencia de aprendizaje. Administre bien el salón, eso es sumamente importante. Trabaje con los asociados difíciles, después hablaremos un poquito de eso. Los manipuladores, los controladores, o los que no quieren hablar. Así que hay personas que puede ser bien difícil y uno tiene que aprender a trabajarlo, ¿verdad?, con mucho respeto y dignidad, pero hay veces que, ¿verdad?, hay que tratar de manejar y controlar las conductas y actitudes de ellos para que no nos afecten el contenido ni la experiencia de aprendizaje. También que maneje las dinámicas del grupo y haga una mezcla adecuada de las características de la audiencia, ya que pueda ir dirigiendo su adiestramiento hacia las características de la audiencia, para que ellos se sientan identificados y se cree un clima más colaborativo de acuerdo a lo que tenemos en común, no lo que nos diferencia. Así que básicamente este es el módulo 2, con una información que es sumamente necesaria para que ustedes vayan montando lo que va a ser el paradigma suyo personal de adiestramiento, o como adiestrador o adiestradora.